Señores auditores de Radio Portales, retomamos nuestro segundo segmento. Hoy, miércoles 13 de julio, estamos con mis compañeros del día, el señor George Hübner y Eduardo Troncoso, y quien les habla, Nigel Ruiz. Bienvenidos al segundo bloque. Nos quedamos con varios temas ahí para poder conversar. Tú estabas hablando, Eduardo, sobre lo que era el bono invierno, sobre Y el bueno, presupuesto abultado. si este bono ya se aprobó en comisión, va a pasar a las cámaras ahora y lo más probable es que sea aprobado porque es muy impopular no aprobar un bono, significa perder votos directamente, ¿verdad? Entonces, para cuantificar esto, yo les comentaba que estamos hablando de 900 millones de dólares. Es el monto, y esa cantidad de dinero es más que lo que se gasta en un año en la Armada. Yo estuve a cargo algunos años del presupuesto de la Armada, así que lo conozco de cerca. Es mucho más, estamos hablando de cerca de un 50% más, o sea, casi la mitad del presupuesto de defensa del año se va en un bono. Y esto en paralelo se está tramitando la reforma tributaria. Lo más probable es que se apruebe con algunas modificaciones, no va a ser rápido, pero sí se va a aprobar. Uno ve por las declaraciones de los políticos que nadie tampoco quiere impedir la reforma. Hay unos pocos parlamentarios, pero la gran mayoría va a querer aprobarla con reformas. Y esas reformas, lo más probable es que lo que hagan sea limitar la capacidad de recaudación de la reforma tributaria, que de por sí es un tema súper discutible, porque para recaudar no basta con subir el impuesto. La gente que tiene que seguir produciendo esos recursos para que ese impuesto realmente se genere. Si yo, por ejemplo, me dice que el impuesto me va a subir y decido no trabajar más o producir menos, no va a aumentar nada la recaudación. Es como matar la gallina de los huevos de oro. Y es muy probablemente lo que está pasando. Y en un contexto de crisis económica, de inflación, de guerra externa, estamos hablando de una guerra que está generando trastornos económicos en todo el mundo, de un dólar que llegó a 1.000 pesos y pasó a los 1.000 pesos, y de una inflación que va a ser de 2 dígitos ya con toda certeza, no sabemos si va a ser entre el 12 y el 15% al año, que es mucho, pero mucho más de lo que estábamos acostumbrados en Chile. Eh, entonces, el tema no es para nada simple. Se nos anuncia recesión para el próximo año, que el propio Ministerio de Hacienda lo anuncia. Lo mismo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, que son los países que de alguna forma que lo ritmo, y por supuesto China. China, con su política de tratar de frenar lo que es infrenable, que es el COVID, ha paralizado varias ciudades, con lo cual su demanda de servicios y de bienes se fue al suelo, y eso tiene al cobre, pero hoy día de los $4 que estuvo, pegado en $3.300. Entonces, hay una conjunción de astros negativos en este caso, que hace que la reforma tributaria sea ponerle más freno a este sistema, y por eso, pero lamentablemente por un tema político la van a aprobar. Entonces ahí tenemos una situación que vamos a pagar la cuenta todos nosotros finalmente, porque el Estado va a seguir vorazmente sacando más y más recursos de la economía, alimentando esta burocracia tremenda que tiene el país, que es una burocracia que podría ser de la mitad del tamaño y funcionaría igual, incluso mejor. Entiendo que, claro, se implicaría que habría que despedir muchos empleados públicos y eso tiene un costo también económico, gente que no va a recibir sus sueldos, pero es sueldo que pagamos todos los chilenos, no es un sueldo que se genere a partir de la creación de riqueza. Entonces ahí tenemos un problema que lamentablemente no se ve por dónde se va a destrabar, porque hoy día no hay ningún liderazgo político que vaya en la dirección de decir, oye, paremos de gastar y usemos mejor los recursos. Nadie dice eso hoy día, porque es impopular. O sea, el populismo hoy día nos tiene enfrentado a una situación compleja y todo esto a puertas del plebiscito constitucional, que ya sabemos que si se llega a aprobar la nueva constitución, el tema económico de frente se paraliza, la inversión se va, por lo cual esta tormenta económica se nos hace, o sea, tenemos una tormenta económica externa, agravada por una situación política interna y que puede terminar siendo mucho, mucho, mucho más grave que lo actual por una situación política externa, interna, adicional, que es esta constitución que se está proponiendo. Así que afirmarse los pantalones, ahorrar, evitar cualquier gasto prescindible, y porque vienen meses y quizás años duros. Mira lo que pasó en Sri Lanka, la primer caída de un gobierno socialista en el mundo. Un La caos segunda, total. La segunda, ¿la primera cuál fue? aquí, Está bien, actualmente. sí, en este siglo sí. Sí. A mí me llama la atención, la verdad, este nivel de poca convicción en las decisiones. Hace 2 semanas atrás o 3 semanas atrás
el presidente plantea que un IFE de invierno, la verdad era algo que iba en contra de las personas más vulnerables, producto que, dado el nivel de inflación que tenemos, a la larga el poder generar mayor liquidez iba a aumentar la inflación. Entonces ahora me llama la atención que luego de presiones de ciertos sectores, obviamente en este caso decía dar un bono que siempre va a ser bienvenido. Yo creo que nadie va a dejar de gratificarse por recibir una bonificación, pero claramente va en contra de lo que estamos viendo en la actualidad. O sea, se proyecta que la inflación va a estar sobre el 11-12%, ya de esta forma obviamente a las personas que están más vulnerables se les encarece su nivel de vida, y esto de una reforma habla de la poca seriedad frente también y la incertidumbre que va generando a nivel país frente a este tipo de decisiones. Hay que pensar que actualmente estamos viviendo que el dólar ha superado la barrera de los 1.000 pesos, ya se ha igualado incluso al nivel del euro, ya las proyecciones de inflación, dado a las condiciones a nivel mundial, no son favorables. Pero también hay que ser sumamente claro, el manejo y la devaluación del peso no es una situación que está pasando en todos los países de Latinoamérica. Yo estaba mirando el día de hoy, por ejemplo, en relación al sol de Perú, y el sol se ha apreciado por sobre el dólar, a diferencia de lo que ha sido el peso, que se ha devaluado, ha sido una de la primera o la segunda moneda más devaluada en todo el mundo. Entonces, de una u otra forma, este tipo de medidas que son pan para hoy y hambre para mañana, a la larga hablan de la poca seriedad que significa, en este caso, el manejo económico. Yo creo que de una forma estamos, todo este tipo de decisiones, la reforma tributaria en un momento poco oportuno, a la larga van generando mayor incertidumbre, ¿ya? Y de una reforma eso está generando esta condición que a la larga va a generar mayores complejidades en el corto plazo para todos los chilenos. Yo creo que aquí se hace necesario que ojalá, lo dudo, porque efectivamente, como bien dice Eduardo, es una medida muy impopular rechazar algo que va en beneficio a 7,5 millones de personas, pero claramente este tipo de decisiones alguien tiene que poner un poco la cordura, la mesura y la prudencia, porque no podemos seguir encareciendo y endeudándonos más de nuestra deuda pública, ya, porque obviamente ya se proyecta que el 2023 va a ser un año de recesión. Entonces, de una reforma tenemos que actuar con mucha mayor mesura y prudencia. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer con 120.000 pesos hoy en día? Bono invierno. El bono invierno sería un bono por 3 meses para una familia tipo. Estoy haciendo un análisis, ¿no? Un balón de gas cuesta 25.000 pesos. Si tú el gas lo utilizas, un promedio de 25.000 pesos, si tú lo utilizas todos los días, no sé, hay muchas personas que lo utilizan para cocinar, no solamente para calefaccionarse. ¿Cuánto te puede durar un balón de 15 kilos? ¿Una semana? Un poquito más. Ahí tienes 25, tendrías por 4 semanas, tendrías 100.000 pesos en gas, en balón de gas, nada más. Estoy pensando. Sí, claramente estos 120.000 pesos va a durar como el aire, ¿verdad? Sí. Una persona va a ir al supermercado o 2 veces y ya se va a acabar. Entonces, finalmente va a ser algo que se va a diluir muy rápidamente. Muy rápidamente. No es una mirada de protección, en este caso, a las personas. Entonces, como digo, es pan para hoy y hambre para mañana. Nadie va a rechazar. Nadie va a rechazar No, por el hecho supuesto que no. de poderse ver beneficiado con 120, pero claramente dicha condición va a generar un elemento mucho más complejo. A mí me llama la atención que el ministro Marcel establezca que esto no va a tener ninguna implicancia en el proceso inflacionario, ¿ya? Siendo que obviamente va a generar mayor liquidez y va a incrementar el consumo. Y todas las medidas que se están tomando van en la línea de poder ir frenando dicho consumo. Entonces hay una inconsistencia que a la larga va generando también desde la visión, desde todas las áreas, de poca prolijidad, de mayor incertidumbre de lo que se viene a futuro, y eso, por lo contrario, va generando mayor reticencia para que los inversionistas inviertan en nuestro país. Entonces, en ese sentido, todas estas medidas van generando un ambiente que no es positivo para Chile. Y esto se suma al hecho de que el Banco Central, que afortunadamente por ahora todavía es independiente, cosa que quieren también terminar,
el Banco Central lo único que puede hacer es subir la tasa de interés, no tiene otra medida a esta altura. Entonces, al subir la tasa de interés, suben las tarjetas de crédito, suben los créditos de consumo, se hace más cara la inversión, cuesta más vender bienes raíces, por lo tanto se frena, la construcción está frenada ya, hace mucho rato, con las altas tasas de interés se volvió a frenar, no hay ningún proyecto nuevo ingresando, solamente están entregando los proyectos que estaban en construcción. Entonces, y eso implica mucha gente que se queda sin pega. La construcción emplea a mucha gente y es muy cíclica. Cuando baja la economía, esa gente se queda sin trabajo. Entonces, esa gente, que no sé cuántos son, serán 500.000 personas que trabajan en torno a la construcción, se quedaron sin nada. O sea, se van a quedar solamente con los 120.000 pesos probablemente, o con algún otro tipo de apoyo social. En fin, entonces, por tratar de solucionar un problema se genera un hoyo mucho más grande, que además la cesantía yo creo que es el peor de las pobrezas, porque te deja en un nivel de incertidumbre, de estrés, de no saber qué hacer, promueve la delincuencia, que genera otro tipo de pobreza mucho más dura, cuando la pobreza se suma al miedo, y vemos lo que está pasando, vemos aquí las pandillas, vemos los funerales de alto riesgo, no solamente aquí en la región, sino en todo Chile. Entonces, descuidar la economía es súper irresponsable por las consecuencias que trae no solamente a la subsistencia de las personas desde el punto de vista económico, sino también a la calidad de vida de las personas desde el punto de vista de la delincuencia, de la seguridad, y de la presión psicológica que implica no tener trabajo. También Es muy grave. implica un poco mucho hartazgo de parte del sector que siempre queda en el medio entre la clase alta y la clase baja, porque ese sector es el que más impuestos paga. Entonces, si yo tengo un emprendimiento, genero trabajo, ¿sí? Lo tengo que pagar por todo ese obviamente una cuestión lógica, pago por el trabajo, pero pago impuestos por tener el emprendimiento, por el derecho, por la habilitación, por los insumos, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento que ese rango se va acotando, porque es como que me estuviese desangrando a cuentagotas. Bueno, la clase media, que es un espacio tan grande, tan difícil de definir, pero la clase media no tiene cómo hacerle el quita ningún impuesto, los paga todos. Sí. Y por otra parte no recibe ni un apoyo de nadie. Entonces, está ahí, como tú dices, en el jamón del sándwich, y son los que dan más empleo, además, los pequeños y medianos empresarios, que son gente que se saca la mugre para poder tener un cierto nivel de vida, ¿verdad? Para ganar, no sé, 1 millón, 2 millones al mes, pero eso le significa ganárselo los pesos de a uno, como decía un amigo mío. Tiene que cada transacción, cada momento, cada día se levanta a ganarse un par de pesos más para poder llegar a fin de mes, pagarle a sus empleados y quedarse con lo que sobra, si es que sobra. Sí, que sobra. Entonces, Sí. y esa gente paga todos los impuestos, las tasas. En cambio, la gente que tiene grandes empresas, se las arregla, tributa fuera de Chile, saca sus cosas, hace sociedades, hace figuras, en fin, Como el y dicho, generan la gastos. plata atrae la plata. Sí, pues, yo sé Hay que más también la gente que, posibilidades. claro, igual y por último, bueno, la gente que gana mucha plata paga mucho impuesto también, hay que reconocerlo, y genera mucha También. riqueza y genera mucho movimiento, Sí. pero no tienen esa angustia. Por último, dicen, ¿sabe qué más? Voy a liquidar la empresa y me llevo la plata a un paraíso fiscal y saco de ahí y me las arreglo, hasta que pase el chaparrón. Entonces, el problema es ese, el problema es la gente de la clase media y la gente que ha logrado salir de la pobreza, y ya tiene un cierto nivel de vida, que tiene a sus hijos en un colegio particular subvencionado, que tiene un autito, que tiene su casa decente, que puede salir de repente un par de veces al mes a comer afuera, y de repente se quedan sin trabajo. O se dan cuenta que la inflación les comió esa holgura y ya no pueden darse ningún gustito y no saben si el siguiente mes van a estar en la pobreza de vuelta. Y eso sí que es terrible. O le hacen un portonazo, le quitan su auto que se lo compraron a 48 cuotas, o les asaltan la casa, ¿verdad? Y les matan a uno de los familiares. Entonces, esa gente que está saliendo de la pobreza, que ha sido un proceso tan largo, tan lento, tan difícil, pero tan exitoso en los últimos 40 años, y está en riesgo, y mucha gente va a volver a la pobreza, y eso es lo terrible. Sí. Realmente con esta situación, bueno, el estándar de vida de muchas personas va a cambiar, ha estado cambiando últimamente. Antes tú ibas quizás al supermercado y comprabas alguna cosa extra como para darte un gustito, ¿no? Y ahora es como que es lo justo, mínimamente justo y necesario.
Yo he visto en los supermercados, bueno, en 2 supermercados que he ido, 2 marcas, 2 cadenas, que ya hay pocos productos en las góndolas. No sé si esto va de la mano de, ojo, yo lo he vivido, si esto va de la mano de especulación por parte de estas cadenas con respecto al aumento de los precios, por eso no sacan sus productos, que eso pasó mucho en Argentina. Estoquean en sus bodegas los productos esperando que haya algún tipo de aumento importante para después llevarlo a la góndola, lo justo y necesario, porque con esta crisis el aumento permanentemente se nota. Eso por un lado, y si no lo otro, bueno, acá en Chile hay muchas empresas, muchos productos que son importados. Entonces, al ser importados, también cuesta mucho traerlos. El costo con este impacto del dólar afectó directamente a estos productos. Caso, por ejemplo, aceite. Sí, por los insumos externos van a subir, como les decía el otro día, Chile importa la mayor parte de los granos que use. Los granos entran en todo, desde la harina hasta el aceite y otros productos más que uno ni se imagina. Sí. Entonces, hay un tema ahí de inflación, como les decía, que el resultado es ese, que manejado imprudentemente va a terminar afectando a la gente que está saliendo de la pobreza y a la gente de la clase media principalmente. Sí, tal cual. Tú, cambiando de tema, tú comentaste en algún momento el tema de los funerales de alto riesgo. Hemos tenido en la región, ha sido noticia ayer. Sí, pues ayer hubo un funeral de unos muchachos que mataron hace un par de días atrás en un ajuste de cuentas, entonces es un tema de violencia que lleva más violencia, y el funeral implicó disparos, fuegos artificiales, fueron detenidos 7 personas. Ahora uno sabe que esos detenidos duran detenidos nada, pues, o sea, La un par de famosa días, puerta si es que giratoria. estaban con drogas, estaban con armas, en fin, puede que alguno de ellos, por porte de armas y tenencia de droga, tampoco es mucho lo que les cae. El problema además es que son 7 personas dentro del universo de miles que están entre las bandas que existían, las bandas que se están creando con algunos de los malos inmigrantes. Quiero decir, la gran mayoría de los inmigrantes es gente que viene a trabajar, pero dentro de ellos vienen colados unos pocos que son delincuentes, que vienen a montar, así como los del Tren de Aragua, que son tan temibles. Pero hay Si otros mal que no montan recuerdo, sí, perdón que te interrumpa, si no mal no recuerdo, en algún momento se exigía para ingresar al país el certificado de buena conducta. ¿Cómo se perdió eso? Qué pena que se perdió eso, porque realmente qué importante hubiese sido para controlar todo este tema de saber quién está entrando. Bueno, obviamente convengamos que hay muchos pasos o muchas personas que ingresan por pasos inhabilitados, pero qué importante es este certificado de buena conducta emitido por el gobierno de donde tú eres originario, porque esto también hubiese ayudado a controlar un poco el tema de la delincuencia. Sí, pues lamentablemente la gran mayoría de la gente que está llegando viene huyendo, viene por pasos no Claro, habilitados, son claro. inmigrantes ilegales y vienen huyendo de una tragedia. Yo los entiendo, por favor, yo les pido, nos están escuchando mucha gente que viene de Colombia, Venezuela, de Perú, de otras partes. Y a mí me duele cuando se les discrimina o se les mete todos en un mismo saco. Yo conozco Claro. algunos, he trabajado con personas que han llegado por esa vía y he visto cómo se saca la voz. De hecho, el otro día nomás tuve una pana en mi auto y me lo reparó un mecánico venezolano, un tipo encantador. Le mando un saludo a Denis, tipo muy, muy esforzado. Eh, pero como vienen huyendo de un gobierno que es dictatorial y terrorista, ¿qué les va a dar un certificado de qué? Entonces es muy difícil y eso yo lo entiendo. El problema es que si Simple la hecho, violencia no se para, el simple hecho de irte de tu país ya es difícil, porque es tú estás terrible. dejando muchísimas cosas en el camino. Bueno, mi familia Afectos. lo vivió eso ya, porque no es primera vez que Chile está en una situación como la que tiene hoy día. En el tiempo de Lupe también hubo mucha gente que tuvo que irse. Mi papá se quedó sin trabajo a los 50 años y estuvo 2 años sin trabajo, tuvo que emigrar. Nosotros somos 9 hermanos. Yo me quedé, yo recién había entrado a la escuela naval, junto con otro hermano que estaba casado y otro que estaba en la universidad. Los otros 6 se fueron y la familia se desintegró. Hoy día estamos divididos en 2 ramas, la rama brasileña y la rama chilena. Y tengo sobrinos, nietos, y tengo, en fin, ya que son brasileros, que no los vemos tarde, mal y nunca, y eso, las familias se desintegran por culpa de estas situaciones. Entonces, yo los entiendo, pero uno de los hechos que van asociados a la migración y que son indeseables, que entran delincuentes con tecnología, con conocimiento, con formas de trabajo que son más sofisticadas que nuestros delincuentes criollos,
y que termina produciendo estas bandas tan temibles que operan en la casi absoluta impunidad, porque además no hay capacidad ni en las policías, ni en los tribunales, ni en las autoridades políticas para ponerle cascabel al gato. Ujú. Y lamentablemente esta situación se está haciendo cada vez algo del día a día, la verdad. Antes era circunstancialmente cuando uno observaba o escuchaba los fuegos artificiales o veía este tipo de peleas entre bandillas. Ahora lo estamos viendo como una situación que se está viviendo a diario. Lamentablemente sabemos que acá hay mucho dinero que también existe por detrás y de una forma eso es un flagelo que va penetrando en cada uno de los sectores y las poblaciones, ¿ya? Y también eso a la larga también va generando una profundización de la problemática, ¿ya? Esto ya es cosa de ver países como Colombia, como México, que en este caso los narcoterroristas han penetrado finalmente toda la sociedad y a la larga van generando ahí un cáncer que de una u otra forma después se hace difícil de tratar. Y claramente nuestras autoridades, como bien dice Eduardo, por más allá del esfuerzo que se realicen, chocan también con una estructura judicial que no da el ancho frente a lo que se está dando. Ya, hay una problemática que se está acrecentando. Eh, Vemos que las personas están buscando, se sienten cada vez más inseguras de lo que se está viviendo. Eso lleva también a tomar ciertas determinaciones que a la larga no necesariamente pueden ser favorables, pero claramente es una problemática que en el día a día el temor a verse enfrentado a alguna situación de un robo, algún asalto, ya hay que pensar que en la actualidad todo este tipo de situaciones ya las armas blancas no se dan, la mayoría son armas de fuego, ya, y en Y la a veces, práctica, y a veces armas de fuego de alto calibre. exacto, y en ese sentido obviamente la población está desprotegida frente a este tipo de situaciones, y ahí, en este caso, el Ministerio del Interior ya debe acelerar y generar un plan que finalmente pueda combatir este tema. Yo lo veo, la verdad, bastante pesimista. Lamentablemente, acá yo creo que el trabajo entre los propios vecinos, la seguridad comunitaria, que es uno de los pilares del trabajo, se tiene que fortalecer. Porque de una u otra forma vamos a caer y nos va a tocar enfrentar situaciones bastante duras ya frente a lo que ya estamos viviendo y que vamos en camino a lo que está pasando hace ya largo tiempo, como países como, digo, Colombia, como era en su momento El Salvador, como es México, y que de una u otra forma nosotros, cosas que lo veíamos muy lejanamente, pero que en la actualidad ya lo estamos viviendo en el día a día. Sí, tal cual. Complicado el tema. Y lamentablemente no es que seamos pesimistas, pero todo esto va uno de la mano del otro, ¿no? Y no se ve ningún tipo de solución a corto plazo. Pues lo más grave que los carabineros, que son los que tienen que dar el primer enfrentamiento, la primera línea, hoy día no tienen respaldo ni de las autoridades, ni tampoco mucho de la comunidad. Eh, Incluso se habla mucho de reformarlos, de desmilitarizarlos, de que esto es al final. Sí, yo tuve la suerte de vivir en países desarrollados, particularmente en Estados Unidos, también he estado algunos meses en Inglaterra, en el Reino Unido, y ahí las policías son amadas, respetadas y temidas. Llega un Como policía y era, se acaba la fiesta. como era antiguamente Carabineros en Chile. Carabineros en Chile hace 5 años atrás era una de las instituciones más respetadas en el mundo. En el Sí, pero mundo, Carabineros se quedó sin dientes hace muchos años, Neil, por la falta de respaldo de las autoridades. Cuando un carabinero usa su arma de fuego, termina en la cárcel. por supuesto, sí. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando llega un policía solo en un auto y hay una pandilla de 7, de 10 cabros, el carabinero, el policía, dice, se acabó la fiesta, se van todos detenidos, se los lleva uno por uno y nadie se atreve a tocarlo, porque sabe que el que toca a un policía Sí. se va detenido y se va preso. Y el juez de policía local, que es elegido por la comunidad, no les perdona a nadie que toquen a un policía. Es más, el tema aquí se ha llegado a un absurdo, de que el policía tiene que ser su arma en defensa propia. La policía no puede salir a defenderse.
La policía va a imponer el derecho, no es solo competencia deportiva en que esté en igualdad de condiciones con el delincuente. La policía en otros países tiene el derecho y la obligación de hacer uso abrumador de la fuerza, overwhelming es la palabra que usan. Ellos tienen que sobrepasar con creces la fuerza del delincuente. No pueden estar a la par, porque entonces el concepto de defensa propia asociado a la policía es el absurdo más grande. Las policías tienen que hacer uso legítimo de la fuerza con toda la intensidad que se requiera para neutralizar al delincuente, al terrorista, a la persona que está fuera de la ley. Por supuesto que si ya la persona está detenida y está inmovilizada, no tiene para qué seguir haciéndole daño. Pero si la persona se resiste, tiene que ser la fuerza suficiente para que se deje de resistir. Y si eso implica golpearlo, tirarlo al suelo, tirarle una carga eléctrica, lo que sea, es lo que tiene que hacer. La persona no debe resistirse a la policía. Quien se resiste a la policía está actuando fuera de la ley. No merece más protección que esa. Por lo tanto, este tema de igualar el uso de la fuerza de la policía con la defensa propia, creo que es el absurdo más grande y está en el corazón del problema. Que el policía vaya con miedo a usar sus armas, al final, y no es un miedo de cobardía, es un miedo jurídico, es un miedo a que lo metan preso. No solamente Hay que seguir eso, el trabajo. no solamente eso, que es un miedo hasta de perder la vida, porque no tiene las herramientas, ya sea jurídicamente o herramientas, me refiero a poder actuar defendiendo de autoprotección. No las Yo creo tiene. que ese es el gran primer problema. El segundo del Poder Judicial, que está completamente infiltrado. Sabemos que hace muchos años ya han entrado una generación completa de jueces ideologizados que están más preocupados de los terroristas y los delincuentes que de las personas justas. Y también el tema de las cárceles, que en lugar de rehabilitar gente, los transforman en escuelas de delincuentes. Pero Totalmente. el primer gran paso, y si se me puede hacer una sugerencia, es dotar a las policías de la capacidad y de la autoridad para hacer uso de la fuerza de manera abrumadora, no en defensa propia, para neutralizar la violencia del delincuente y cualquier persona que se resista a la policía. El ciudadano no debe resistirse a la policía. Resistirse a la policía es ilegal, por lo tanto merece el uso de la fuerza hasta que deje de resistirse. Yo sé que lo que digo parece una locura para algunos, y los agentes de derechos humanos, mi buen amigo Sergio Mico, que acaba de renunciar al INDH, estará contradiciéndome. Y digo buen amigo en serio, lo conozco hace muchos años, es una muy buena persona. Eh, pero, pero no se puede, o sea, el delincuente no puede tener el mismo derecho que el policía, no lo tiene. No. Tiene que ser reprimido. La represión no tiene nada de malo cuando la persona está actuando en contra de la ley. Actuando más allá de su libertad, invadiendo mi libertad. Y la libertad de los demás, claro. Sí, totalmente. Bueno, yo me voy despidiendo. Nos quedaron un montón de temas, por ejemplo, qué pasa con el avión, famoso avión venezolano iraní, ¿cierto? ¿No? ¿O no? Claro. Sí, iraní Pilotos venezolano. iraníes, sí. ¿Qué pasó con ese avión? ¿Qué pasó con...? Bueno, Codelco fue el mayor productor de cobre en el mundo, según una encuesta publicada por Main Intelligence, por la cantidad de toneladas que fueron producidas en el periodo 2021. 1.728 kilotoneladas, así que Codelco fue el mayor productor de cobre en el mundo. Esto lo dejo abierto para la próxima vez, para el próximo miércoles. Y el pez remo en Arica. También. Así que bueno, nos despedimos, excelente resto de semana, que este agüita que nos trae este nuevo frente sea beneficiosa, a cuidarse, a protegerse y a no tratar de cruzar la cordillera. No todavía porque siguen informando que el paso sigue cerrado. Me despido, feliz resto de semana. Un abrazo, buen viaje, Nil, cuando puedas. Gracias. Un abrazo a todos los auditores de Radio Portales. Nos vemos la próxima semana. Gracias, chao.